Hola, a continuación les presento la ponencia titulada Interpretación de gráficas de cinemática, identificación de dificultades en estudiantes de educación básica secundaria, a cargo de los docentes Raúl Prada, Aldin Eloiso Gamboa y William Rodrigo Avendaño. Como introducción vamos a conocer un poco el contexto del problema. Tenemos que la comunicación siempre ha sido considerada como una acción natural entre dos o más individuos de la naturaleza, independientemente del tipo de medio o lenguaje al que se recurra. En el contexto de la humanidad, la comunicación se muestra como un poderoso recurso que facilita el intercambio de ideas o mensajes con el fin de garantizar el entendimiento entre los actores implicados. Tal como se menciona en Vélez, Mejía, Ponce, Zavala y Solórzano en el 2016, al definir la comunicación como la acción de acercamiento y el intercambio de mensajes, es lo que hace que las personas se conozcan, dialoguen, interpreten las necesidades de los demás, lo que tienen y lo que requieren. Luego este proceso es necesario en la interacción de las personas y cobra mayor importancia cuando se habla del proceso educativo, dado que la educación históricamente ha sido un factor preponderante en el desarrollo de la sociedad, puesto que de ella se desprenden ideas y posibles alternativas de solución ante las dificultades que surgen del diario vivir. Luego la comunicación educativa demanda de alternativas de solución ante las dificultades que surgen del diario vivir, docentes, administrativos, padres, comunidad en general, pero que afectan directamente la calidad educativa. Se debe resaltar que debe existir una buena comunicación entre el docente y sus estudiantes para garantizar el entendimiento por parte de ellos de los mensajes que el docente desea compartir, sin olvidar la importancia que toma la comunicación no verbal expresada por el docente hacia sus estudiantes, hacia sus necesidades y hacia el estudio de la asignatura. Para ello, se debe garantizar una calidad de la comunicación educativa, en donde el docente asume un rol protagónico, puesto que antes de iniciar el abordaje de conceptos propios de la disciplina, debe estructurar la forma didáctica de su clase, puesto que el punto de inicio debe ser el despertar el interés de sus estudiantes por el tema a desarrollar, lo cual influye en la motivación de los mismos, llevándolos a sentirse confiados, seguros en clase, para luego, mediante la selección adecuada de recursos didácticos, poder propiciar espacios de reflexión en donde se prime el desarrollo del pensamiento crítico, el razonamiento y la argumentación, entre muchos otros procesos. En este contexto tenemos que el contexto actual en el que viven los estudiantes está caracterizado por una fuerte tendencia a la globalización, como es el uso dominante de los recursos tecnológicos que ha afectado al proceso educativo en la generación y exigencia de nuevas competencias científicas para ser parte activa de la sociedad, tal como se reseña en Castro Sánchez y Ramírez Gómez. No se puede descuidar el desarrollo de las competencias asociadas al potencial formativo de las ciencias, la capacidad crítica, reflexiva y analítica, los conocimientos técnicos y habilidades, acompañados de la valoración del trabajo y la capacidad para crear en investigación. Por medio de ello, la normativa colombiana establece, teniendo como puntos de referencia la Ley 115 del 94, los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias en ciencias naturales. Estos documentos definen claramente lo que el estudiante debe aprender, definiendo un referente sobre lo que debe saber y saber hacer. Se reconoce la importancia del desarrollo de las competencias necesarias para la formación en ciencias. Por ejemplo, se dice a partir de la observación y la interacción con el entorno, la recolección de información hasta llegar a la conceptualización, abstracción y la utilización de modelos explicativos de los fenómenos observables del universo. Revisando las competencias en ciencias desde los diversos grados de la educación primaria, se encuentra que los estudiantes deben empezar a comparar movimientos y desplazamientos de los seres vivos y objetos, para luego en grado sexto utilizar las matemáticas como herramienta para organizar, analizar y representar datos. Como se puede evidenciar, los conceptos de cinemática aparecen en el currículo escolar desde cuarto grado de primaria, para luego complementarse con asignaturas como la matemática, con el fin de representar o interpretar datos mediante el uso de diversos registros, tales como tablas, gráficos o fórmulas. En este contexto es en que se desarrolla esta investigación, puesto que se pretende adoptar una ruta poco utilizada por los docentes en el trabajo de aula, que consiste en proporcionar al estudiante una representación gráfica y a partir de ella generar una serie de cuestionamientos que demandan del entendimiento de la misma para poder interpretar y así analizar lo que sucede con la velocidad de los cuerpos en diagramas de posición-tiempo. Es en este contexto donde se traza como objetivo general
la identificación de las dificultades que poseen los estudiantes de educación básica secundaria en la interpretación de gráficas de cinemática. Para tal fin, se recurre al siguiente: aún se adopta un enfoque metodológico de naturaleza cuantitativa, siguiendo una investigación a nivel descriptivo con una recolección de datos de campo. La población está integrada por los estudiantes de grado sexto undécimo matriculados en el año 2011 en una institución educativa de naturaleza privada que para el año del 2021 son 195 estudiantes. De ellos se seleccionó una muestra no probabilística mediante la técnica de muestreo voluntario en la que integraron 76 estudiantes de estos grados de sexto a undécimo. Se toma como instrumento, se compone de dos partes, la encuesta compuesta por dos secciones. En una parte tenemos el perfil demográfico de los estudiantes, seguido de 5 situaciones que se proponen con el fin de explorar el nivel de comprensión que tienen los estudiantes. Al instrumento se le hizo un proceso de validación, el cual fue amparado en el juicio de expertos y se compone de los investigadores y del docente titular de la asignatura en la institución educativa. En cada una de las situaciones propuestas en el instrumento se inicia con la selección de una respuesta correcta, la cual debe ser seleccionada un grupo de opciones que se dan como respuesta cerrada, pero siempre es importante que el estudiante argumente la elección de su proceso. A partir de ello, vamos a los resultados. El perfil demográfico: se encontró que de los estudiantes existe predominio del género masculino en el 64.5% de los datos. La edad oscila entre 11 y 17 años con una media de 14.6. En cuanto a los grados, tenemos que son estudiantes de sexto a 11 con porcentajes que oscilan entre 10.5 y 22.4%, observando que los estudiantes de grado sexto fueron los que presentaron mayor aporte a la muestra. Respecto al hacer el análisis de tablas de contingencia entre el género y el grado, se pudo encontrar que las mujeres eran predominantes en los grados séptimo, noveno y undécimo, mientras que los hombres predominaban en los grados sexto, octavo y décimo. Dentro de este mismo instrumento se les preguntaba que si habían trabajado con anterioridad temas de física, a lo cual los estudiantes respondieron que sí. ¿Por qué razón? Porque esta institución educativa, que es de naturaleza privada, tiene una particularidad, y es de que su énfasis de formación es en ciencias naturales. Y finalmente, al preguntarles a ellos que si les gustaban las clases de física, el 61.8% manifestaron estar de acuerdo y conformes con las clases que el docente desarrolla. En este orden de ideas, ahora pasamos a analizar cada una de las 5 situaciones propuestas. La situación 1 nos daba este diagrama de posición-tiempo, en donde se dice que se tienen dos objetos: un objeto A que parte desde un punto de referencia del origen y que en el término de 5 segundos alcanza una velocidad de 50, o una posición, de 50 centímetros. Si podemos ver, el incremento es constante, luego quiere decir que el cuerpo A está asumiendo un movimiento uniforme, mientras que el cuerpo B arranca a una posición 20 centímetros más separado de la posición de referencia y en los mismos 5 segundos alcanza aproximadamente, pasa de 20 a 35 centímetros de posición. Entonces la pregunta era que si los dos cuerpos en algún momento tendrían la misma velocidad. Se habla de velocidad hablando de una gráfica de posición-tiempo. ¿Por qué? Porque lo que queremos o lo que se esperaba era mirar si de pronto los estudiantes interpretaban el concepto de la pendiente, entendida como el cociente entre el diferencial de la variable en y, que en este caso sería la posición, sobre la variable en x, que en este caso sería el tiempo. Y si tenemos de posición sobre tiempo, pues estamos hablando de velocidad. Ante ello, ¿qué se encontró? Se encontró que en cuanto a los que dijeron que sí les gustaba la matemática, la física, y que en algún momento les agradaba, de ellos el 34.1% dijeron que los cuerpos sí se cruzaban en un término de los pasados 3 segundos de iniciado el recorrido, y decía que en ese punto tenían la misma velocidad, es decir, se están amparando en un concepto matemático de cruce de rectas, en donde se dice que cuando las dos rectas se cruzan tienen el mismo valor tanto en la ordenada como en el origen. Entonces, eso fue la situación predominante. De estos mismos que dijeron que sí, el 25.5% dice que se cruzan cuando llegan a una posición de 30 centímetros, lo cual de una u otra forma está viendo como variables aisladas. ¿Por qué razón? Porque no establece la relación de correspondencia
de la posición de 30 segundos cuando se ha iniciado 3 segundos de transcurrido el movimiento. Entonces simplemente está hablando del cruce en función de la posición de referencia. Y la tercera respuesta más recurrente fue con un 23.4% que llegan a tener la misma velocidad cuando se cruzan las dos rectas. Es decir, estos estudiantes están amparando o están dando esa equivalencia a partir del concepto de la pendiente. Mientras que los estudiantes que dijeron que no se cruzaban, los argumentos fueron el 51.7% de ellos dicen que no se cruzan porque la línea A, la del cuerpo A, está más inclinada que la del cuerpo B, lo cual de una u otra forma implica que va más rápido. El 27.6% de los que dijeron que no se cruzaban dicen que la posición inicial de las rectas es diferente, luego no son iguales, es decir, están mirando nuevamente variables independientes de los ejes, pero no están mirando la relación entre ellos. Y el 20.7% pues afirman que no entienden la situación. Respecto a la situación 2 que tenemos que se da una gráfica nuevamente de posición-tiempo, pero 10 metros hacia la izquierda del punto de referencia. Entonces la pregunta era que ellos debían seleccionar. Podemos ver que en la trayectoria hay 1, 2 y 3 recorridos. Ellos debían indicar en cuál de los 3 recorridos o de los 3 tramos el trayecto en donde se observaba mayor velocidad. Entonces, ¿qué se encontró? Se encontró que el 47.4% dice que la mayor velocidad se observa entre el 3 y los 6 segundos, es decir, en el trayecto en el tercer tramo, mientras que el 30.3% dice que se observa entre 0 y 1 segundo, que corresponde al primer tramo. Como podemos ver, los que se inclinan por esta primer tramo dicen que la velocidad es mayor porque su ángulo de elevación es superior. Con respecto a la situación 3, se le proporcionan a los estudiantes dos gráficas, una de posición-tiempo y la otra de velocidad-tiempo, y se les pedía que confirmaran si las dos correspondían al mismo movimiento de un objeto o al movimiento del mismo objeto. Como podemos ver en la gráfica de posición-tiempo, cada segundo que transcurre aumenta 10 centímetros la posición, lo cual quiere decir que la velocidad es constante, y es una constante de 10 centímetros por segundo, lo cual la respuesta debería ser que sí, a lo cual se encontró que el 28.9% de los estudiantes aseguran que las gráficas corresponden al mismo movimiento del objeto, argumentando que a mayor posición el tiempo también aumenta. Luego en ello se evidencia que el tiempo como variable independiente, pero con un total desconocimiento del concepto de velocidad como pendiente de la línea recta en el gráfico de posición-tiempo. Mientras que el 71.1% de los informantes afirman que las gráficas no corresponden al mismo movimiento y se identifican dos grandes posturas. El 37% afirman que el enunciado dice que es en función del tiempo, a pesar de ser el mismo tiempo, las gráficas son diferentes. Es decir, se amparan en el hecho de que las dos trayectorias no son las mismas y por ende asumen que son distintas. Y el 34% afirman que una es una función creciente y la otra es una función constante, que por ende no son iguales. Luego quiere decir en algún momento que están dando una visión desde lo matemático, pero no lo están ubicando en el contexto de lo físico. La cuarta situación dice que se deja caer un cuerpo desde una posición desde cierta altura y está sujeto solo a la aceleración de la gravedad. Se les pide a ellos que identifiquen de estas 4 gráficas cuál correspondería en algún momento al movimiento del cuerpo. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que el 36.8% opta por la opción 4, que corresponde a esta línea vertical, asumiendo que están asumiendo que podría ser la trayectoria de caída del cuerpo, pero están desconociendo por completo el efecto de la aceleración de la gravedad, que en algún momento nos llevaría a pensar en esta o en esta, porque si hay aceleración, la posición y la velocidad debería ser diferente. Entonces, ¿qué sucede? De que sería la opción 1 o la opción 3. En cuanto a la opción 1, vemos que en algún momento dicen los estudiantes que el 13.2 la eligieron a ella, mientras que la opción 3 el 31.6 la optaron por ella. Y finalmente la opción número 5, la situación número 5, nos dan el recorrido de dos cuerpos A y B, y en algún momento nos piden que a partir de esta gráfica sí podemos inferir si la velocidad de ambos cuerpos es la misma. Que encontramos el 63.2% de los informantes afirman
que los cuerpos tienen, que alguno de los cuerpos tiene mayor velocidad. Por ejemplo, el 39.5 dice que corresponde a la velocidad porque inicia el recorrido en menos tiempo, mientras que el 23.7 asegura que el cuerpo B, a pesar de que llega de último, pero de todas formas tiene mayor velocidad. El 13.2 asegura que la velocidad aumenta a medida que pasa el tiempo, independientemente de cuál sea el cuerpo, pero no se atreven a establecer relaciones de correspondencia ni de velocidad. Y finalmente el 23.7 afirma que los dos cuerpos poseen la misma velocidad a pesar de tener en algún momento tiempos diferentes en sus recorridos. El 4.9 aseguran que la velocidad es la misma, solo que tienen diferentes posiciones respecto a la evidencia. Finalmente, como conclusiones que tenemos lo siguiente. Tras la realización de esta investigación se pudo determinar que a pesar de ser una institución educativa cuyo énfasis de formación es en ciencias naturales, los estudiantes, a pesar de que vienen viendo desde muchos grados, muchos anteriores, empiezan a ver los conceptos de física, pues resulta que hay dificultad en temas como distancia, velocidad, fuerza, reposo o tiempo. Para el caso particular de los estudiantes que cursan algunos de los grados de educación básica y media, inician de forma intuitiva a analizar el movimiento de los cuerpos, pero como una relación entre la distancia recorrida por el cuerpo a medida que pasa el tiempo, para luego pasar a la interpretación y describir cómo ocurren los gráficos de posición-tiempo. Por lo anterior se concluye que respecto a la propuesta curricular de la institución, se esperaría que los estudiantes estuvieran en capacidad de resolver las situaciones propuestas, lo que genera un punto de reflexión sobre la forma como el docente de física está desarrollando los contenidos y las competencias que está promoviendo en el aula. De forma complementaria se pudo determinar que cuando mucho, 1 de cada 4 informantes evidenció suficiencia en la articulación de conceptos matemáticos aplicados a situaciones propias de la física. Este aspecto reduce la probabilidad de éxito en pruebas saber 11, dado que muchos de los planteamientos parten del registro gráfico y demandan de la evaluación de la capacidad de extraer datos y asociación de variables entre ellos. En este último sentido se resalta como punto de referencia lo afirmado por Díaz, Aye, Montenegro y Córdoba en el 2015, en el que se afirma que parte de las dificultades se deben al encerramiento a un registro de representación, es decir, que el docente en su proceso de enseñanza siempre orienta su trabajo a ir de la expresión algebraica a la representación en el plano cartesiano, pasando por el registro tabular, pero en el momento que se intenta realizar el proceso inverso, automáticamente surgen un sinnúmero de obstáculos en los estudiantes. Como referencias tenemos estos trabajos. Muchas gracias.